Barata se pasea por el concejo llena de tesoros. Dentro de esa furgo hay un material que algunos prueban mientras que otros terminan devorando. Con lo que se lleva en esa furgoneta puede viajarse lejísimos en el espacio y en el tiempo. Esta es la crónica de una biblioteca móvil que recorre varios pueblos de Asturias. Llega el verano y con ello la presencia de niños y juegos en los pueblos. Eso sí, en Carabanzo, cuando aparece esta furgoneta, saben que se acerca un abanico de libros por disfrutar. Pues a mí me gusta coger algunos que sean así más modernos. Por ejemplo, este que cogí es Fuera complejos. Un libro. ¿Y de qué es el libro? De besos. A mí me gustan coger así como libros de un poco de aventura para tener así algo en lo que pensar. Y es que pueden elegir in situ o pedir el ejemplar previamente por redes sociales o WhatsApp. A veces cosas concretas, cosas genéricas. A veces, por ejemplo, nos piden, oye, tráenos algo del huerto. Y luego ya está, pues la clasificación que hacemos nosotros intentando llegar a todos los públicos. Novelas, revistas. Un servicio que llega a casi 10 pueblos lenenses y con el que la biblioteca ha notado un incremento en el número de usuarios de todo tipo de edades. El año pasado igual hicimos casi más de 70 carnés nuevos. Y de gente que hacía mucho tiempo que no utilizaba las bibliotecas que volvió a utilizar el servicio. Y el número de préstamos durante todo el verano fue mayor que presencial en las bibliotecas. En algunos pueblos hay más críos que utilizan el préstamo y en otros más gente mayor, depende. Y así eliminan las barreras geográficas. Claro, porque así no tenemos que ir a bajar a Pola o a cualquier sitio para buscar un libro. Porque la lectura no entiende ni de límites ni de fronteras.